Si quisieras vivir una experiencia como cultivador o productor de café, generalmente tendrías que irte hasta el norte de Santander o al eje cafetero. Pero ¿qué tal si te digo que muy cerca a Bogotá también lo puedes hacer? Aquí en Fusagasugá hay un sitio que le llaman la Hacienda Coloma. Es como una finca temática en torno a todo lo que es el cultivo y procesamiento del café. Entonces el día de hoy vamos a hacer un recorrido acá en este lugar. Vamos a ver de qué se trata. Queda justo al lado de la terminal de transportes, así que no tienes que ir muy lejos. Mi recomendación es que vayas por el tour del café. Los precios varían para adultos y niños, y creo que adultos mayores no pagan. La recomendación es que realices la reserva previamente. En la descripción te dejo la página de Facebook para que cotices los precios y otros recorridos que allí ofrecen. Para el tour del café te prestan el sombrero paisa y el coquito o recipiente de recolección. Primero se inicia con una reseña histórica del lugar, empezando por esta capilla. Antiguamente esto era un convento de monjas. Con el tiempo se transformó para volverse una hacienda cafetera y hoy en día es un lugar turístico que curiosamente es más famoso en el extranjero que en nuestro propio país. Aquí también ofrecen el servicio de hospedaje. Tienen bonitas cabañas para pasar la noche. También hay un servicio de restaurante y puedes reservar la hacienda para realizar eventos de bodas y celebraciones. La casa principal tiene esa decoración antigua que la hace ver muy de la época. Y los jardines son geniales. Tienen de toda clase de plantas que le dan ese toque bastante especial. La siguiente parte del recorrido inicia con el proceso de recolección de café. Listo, y aquí estamos recolectando café. Entonces uno coge el granito y lo gira. Ahí desprendió. Entonces porque ese ya está listo para cosechar. Si uno lo gira como ese, no desprende porque no está listo. Entonces en la actividad de hoy vamos a recoger de 20 a 30 granos por persona. Lo estoy viendo complicado. Solamente llevo uno. Necesito 30 más. ¿Dónde están? Bueno, ¿cómo le ha ido a los recolectores? 18. 18 y 19. ¿Sí se les puede pagar el jornal el día de hoy? Claro, vamos a ver si. Encontré, sí, por fin. Miren, todos esos están maduritos. Finalmente, después de tanto rebuscar las matas, ya encontré. Bueno, yo creo que ya con eso ya es suficiente. Después pasamos al invernadero para aprender cómo se cultiva. Como ves, se planta en arena, ya que estas matas se trasplantan varias veces durante su periodo de crecimiento hasta finalmente terminar en la parcela. Dentro de los datos curiosos, esas maticas de café pueden llegar a vivir hasta 40 años produciendo café. Y después de ese tiempo, ya el café que producen no es de muy buena calidad y por eso ya hasta ahí llega su ciclo de producción. Y vemos aquí, el café está sembrado bajo la sombra porque es importante de que el café esté bajo la sombra. Se aprenden muchas cosas interesantes acá sobre el cultivo. Muy recomendado que vengan a conocer esto. Aquí te explican al detalle sobre las variedades de café, técnicas de cultivo y un montón de información que la verdad te podría servir hasta para iniciar tu propia finca cafetera. Bueno, aquí en Hacienda Coloma no solo te enseñan a cultivar sobre el cultivo del café, sobre recolección, producción, especies, te enseñan también un poco de historia, cómo llegó acá al país gracias a los españoles en la época de la conquista. Muy interesante todos esos datos. Somos un país de los mejores que cultiva café, entonces ¿por qué no venir a conocer nuestra historia, nuestra cultura? Después de la recolección viene el proceso de despulpado, el cual se realiza en este lugar. Nuestra recolección del día de hoy la vamos a echar aquí en esta máquina despulpadora. En esta máquina generalmente la llenan por la parte de arriba, ¿no? Échale todo, échale. Échale el suyo también. Listo, ahora dele hacia atrás, papi.
Entonces uno le da hacia atrás primero para que se llene, baje todo el grano. Ahí ya bajó todo el grano, ahí está. Ahora le da hacia adelante, duro. Listo, y por ahí ya sale el grano despulpado. Y allá sale la cáscara. El despulpado se hace en el beneficiadero, que es como se llama esta casa. Antiguamente, como les decía, el despulpado se hace en ese mortero grandote que ven allí. Eso se modificó para hacerlo en esta máquina que cuando estamos en cosecha utiliza electricidad. Entonces, el despulpado nos separa la cáscara, la primer piel del café, que es esta cascarita roja que utilizamos como composta, de la semilla. Algunos de ustedes probaron el café. Entonces, esa cosita dulce que tiene el café se llama mucílago. El mucílago, como es dulce, produce bacterias. Entonces, eso es el responsable de fermentar el café. Por eso uno les dice no se los coman, porque pues si ustedes se los comen les empieza a doler el estómago. Entonces hay que escupirlo después de probarlo. Entonces el mucílago nos fermenta el café por las bacterias. Y luego el proceso de fermentación depende mucho de dónde estemos. Entonces aquí, por la altura, por el clima, por todo, el proceso de fermentación dura 18 horas así, solito, no se le pone nada. En otros lugares se le pone agua, de pronto azúcar. Aquí fermenta así solo. Después de esas 18 horas, entonces, lo que hacemos es abrir las llaves. Cuando abrimos las llaves pasa algo muy importante, y es que el café de buena calidad, el de primera calidad, que aquí en Colombia llamamos excelso, se queda en el piso por el peso. Y el de mala calidad, que sería segunda, tercera o cuarta, que se llama pasilla, flota por el peso también. Entonces aquí, aparte de hacer la fermentación, que la fermentación es el proceso más importante del café, porque con la fermentación podemos darle las notas, la acidez, los sabores. Hacemos la clasificación de calidades, que también es muy importante, porque en Colombia es un delito exportar un café de segunda, tercera o cuarta calidad. Entonces solamente se puede exportar el excelso, también por lo que les decía, por la reputación del país. Y normalmente el pasilla, que es el de segunda, tercera, cuarta, se queda para consumo interno. El proceso de secado es una parte muy importante. Estos techos corredizos permiten proteger la cosecha de la lluvia. Durante los días soleados el café se deja bajo el sol para que se seque completamente. Nos explican cómo identificar cuando el café está seco y en su punto para pasar a la siguiente etapa del proceso. Antes de dirigirnos a la última etapa, paramos en el famoso Willy's para la foto de recuerdo. Por último, nos explican cómo se realiza el tueste. En este lugar hay varias máquinas que realizan ese proceso. Algunas de ellas datan de hace cientos de años. También nos hablaron un poco de los tipos de licores que fabrican aquí a base de café y te muestran las barricas en donde se está fermentando. Ya terminamos el recorrido, ahora vamos a ir a degustar una tacita de café. Vamos a hacer la degustación de café, y eso es licor que fabrican acá con el café. Entonces primero vamos a degustar el café, a ver qué tal está. Rico. Ahora vamos a probar el licor. Uy, dulce. Oiga, qué rico esto. ¿Me parece que un poquito de eso? Qué chévere. Es un sabor dulce, alicorado, qué bacano. Ahora dicen que mezclar el licor con el café. Chan, 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 chan. Ahora vamos a probar. Buenísimo.
llevarse un recuerdo. Aquí venden vinos, whisky, ron. Bueno, si son amantes de la bebida, pueden, aquí tienen una opción para coleccionar. O pueden llevar café simplemente. Y así fue nuestra visita a este lugar, la Hacienda Coloma, aquí en Fusagasugá. La verdad, muy chévere el recorrido, muy recomendado. Vengan acá, disfruten, esta mujer es una dura con todo lo que sabe. Y la verdad, el sitio estaba muy chévere, entonces se lo recomiendo totalmente. Incluso aquí se pueden hospedar, aquí hay habitaciones, también hay restaurante, obviamente tienen que reservar todo con mucho tiempo. Pasar aquí un fin de semana debe ser una locura. Entonces el sitio está genial, espectacular. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compártelo. Nos vemos en otra ocasión.